Hola a todos y todas, muy buenos días, bienvenidos a la primera parte de la sesión 2 de Python para fenómenos de transporte. Y en esta parte introduciremos el método de diferencias finitas para el problema de transferencia de calor por advección y difusión. En particular, nos enfocaremos en el caso más sencillo, que es la solución numérica a problemas a los valores de contorno, o PVC, utilizando diferencias finitas. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son tres. Primero, aprender a discretizar en el espacio una ecuación diferencial ordinaria proveniente de un problema a los valores de contorno utilizando diferencias finitas. Segundo, aprender a discretizar en el espacio condiciones de borde. Y tercero, resolver el sistema de ecuaciones lineales resultantes luego de aplicar diferencias finitas. Un problema a los valores de contorno, o Boundary Value Problem, BVP, por sus siglas en inglés, se define como una ecuación diferencial para la enésima derivada que va a ser función de la derivada de la variable dependiente y va a ser función de la variable independiente y una función de las derivadas de un orden inferior. Y vamos a necesitar n condiciones de borde en igual o menor número de puntos en el dominio de los valores de la variable independiente x. El número de condiciones de borde dependerá del orden de la ecuación diferencial. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en casos físicos, como por ejemplo, uno de los casos clásicos que vimos en la primera parte del curso era el caso en que teníamos una placa teníamos un fluido newtoniano de una cierta viscosidad mu. Vamos a tener una placa entre dos placas paralelas, donde la placa superior en I igual a I mayúscula iba a estar quieta y la placa inferior en I igual 0 va a tener una cierta velocidad de sub 0. Y aquí vamos a tener los ejes y X, y lo que se va a generar en este sistema va a ser un perfil de velocidades, donde vamos a tener en la placa inferior 0 y en la placa superior 0. Ahora, nosotros fuimos capaces de conocer este perfil mediante métodos analíticos. Resolviendo la ecuación, la segunda derivada de Bx, entonces Bx, X a la variable independiente era igual a 0. Y en estado estacionario nos dimos cuenta que en un problema unidimensional esas derivadas parciales son realmente derivadas totales, y este sería un ejemplo de un problema a los valores de borde, porque no solamente tenemos la ecuación diferencial, sino tenemos condiciones para la variable dependiente en i igual a 0 y en i igual a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones. Existe una variedad de métodos para resolver estos boundary value problems. Entre los más populares destaca el método de los disparos y el método de las diferencias finitas, ahora pensando en eh, una solución numérica. Y en esta sesión nos enfocaremos en las diferencias finitas, dado que este método es fácilmente ampliable para resolver ecuaciones diferenciales parciales, que lo necesitaremos para resolver problemas no estacionarios. Y también es la base de métodos numéricos más avanzados, como los volúmenes finitos y los elementos finitos. El método de diferencias finitas consiste en dos pasos para resolver un problema a los valores de contorno o boundary value problem. Primero, se debe discretizar una ecuación diferencial y sus condiciones de borde. Y segundo, se debe resolver el sistema de ecuaciones lineales resultantes con ayuda de un software computacional. Entonces, brevemente vamos a pensar en cómo se escribe un problema unidimensional. Y pensando si el dominio unidimensional en estado estacionario, el caso más sencillo que nos podemos imaginar. Entonces, imaginemos lo voy a dibujar aquí un rectángulo con dos dimensiones, pero realmente estamos pensando en un dominio unidimensional. Entonces, pensemos en un dominio de la solución omega, que va a ser un valor de x, y la función definida sobre omega va a tener valores para todos los números reales entre x igual a y x igual a b, que van a ser las fronteras del dominio omega, donde a y b son números reales y a es menor que b.
Entonces, para poder aplicar diferencias finitas, este dominio tiene que ser continuo. Ese es uno de los supuestos más importantes. Y vamos a discretizar este dominio continuo en un retículo. Y las líneas no me van a quedar muy derechas, pero este es efectivamente el proceso que vamos a hacer. Vamos a dividir el dominio en varios rectángulos y realmente en varios subintervalos, ¿sí? Con n nodos. En este caso escogimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Y vamos a definir distintos valores de este retículo. Por ejemplo, aquí x sub i va a ser a, que le podemos llamar, no sabemos cuánto vale, i, pero es un número que es, en fin, es un número real y menor que b. Y para poder avanzar al segundo punto del retículo, tenemos que desplazarnos una distancia delta x. Y si el retículo tiene un espaciamiento constante, lo que quiere decir que la distancia entre el segundo y el primer nodo es la misma que la distancia entre el tercer y el segundo nodo, y el i más unésimo nodo y el nodo i, y el nodo final y el nodo, y así para todos los nodos es posible calcular este espaciamiento de la grilla a partir del número de nodos, y va a ser simplemente el largo del intervalo dividido el número de nodos. Por ejemplo, si tenemos aquí ese intervalo vale 6 unidades y partimos del 1, de hecho esto debería ser, pues, tendríamos, por así decirlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien. Tiene que ser n menos 1. Sí, entonces imagínense, aquí tenemos un 2, 3, 5, 6.